cuando mi nuera Valeria me señaló con el dedo frente a todos los vecinos y gritó: «No hagan administradora a esta mujer que se orina encima». Todos pensaron que moriría de vergüenza. Pensaron que iría a casa a llorar esa noche, pero se equivocaban. Lo que mi nuera no sabía era esto: mientras ella intentaba humillarme frente a todos, yo llevaba su secreto más oscuro y sucio en mi bolsillo. Y a la mañana siguiente, cuando saliera el sol, las caras de todos en ese complejo se pondrían blancas de vergüenza. La venganza a veces se sirve fría, pero yo decidí servirla en el desayuno, en medio de todo el vecindario. No se vayan a ninguna parte sin escuchar el final de la historia, porque serán testigos de cómo se hace justicia. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Ahora, volvamos a ese maldito día de la reunión donde todo comenzó. Me llamo Camila. Tengo 62 años. La gente solo me ve como una tía viuda y jubilada que pasea a sus nietos en el parque. Pero hay algo que olvidan. Soy una ex abogada penalista que ha llevado los casos de divorcio más difíciles en este país durante 35 años y ha puesto de rodillas a los mentirosos más grandes. Que me haya jubilado y retirado a mi rincón no significa que haya perdido mis dientes. Vivo en el mismo complejo que mi hijo Leonardo y mi nuera Valeria, uno encima del otro. Leonardo, mi ingenuo hijo. Un hombre de buen corazón que hace todo lo que dice su esposa, pendiente de cada palabra de Valeria. Pero Valeria, ella es un demonio con cara de ángel. Nunca me quiso, lo sabía, pero ni siquiera yo podía predecir que su falta de respeto llegaría a este nivel. Después de la muerte de mi esposo, las paredes de la casa empezaron a caerse sobre mí. Me sentía inútil. Decidí postularme para la presidencia de la administración del complejo, pensando que podría usar mi vieja experiencia profesional y poner orden en el lugar. Podría ayudar a la gente con mis conocimientos legales. Pero lo que no sabía era que esta decisión alimentaría el odio de Valeria. Esa noche, la reunión del complejo se celebraba en el gran salón debajo del bloque. Todos estaban allí. El ex administrador, el señor David, un hombre de 68 años, con el pelo teñido y modales artificiales, un completo presumido, estaba sentado en la primera fila. Mi nuera Valeria estaba a su lado. Había que estar ciego para no notar las miradas entre ellos. Pero en ese momento pensé que era solo vecindad, o me estaba engañando a mí misma. Subí al podio. Estaba emocionada pero segura de mí misma. «Queridos vecinos», comencé, «por la seguridad y el presupuesto de nuestro complejo». No pude terminar mi frase. Valeria saltó repentinamente de su asiento. Sus ojos brillaban con odio. Caminó hacia el centro del salón y, con esa voz chillona, pronunció esa frase que nunca olvidaré mientras viva. «¿De verdad, madre Camila, van a hacer administradora a esta mujer senil? Ya no puede ni controlar su propia vejiga. Todos sabemos que se orinó en mi sofá la semana pasada. No hagan administradora a esta mujer que se orina encima. ¿También le pondrán pañales al edificio?». El salón se congeló en un instante. Un silencio sepulcral. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Sí, la semana pasada tuve un pequeño y desafortunado accidente debido a una infección urinaria. Es una condición médica que le puede pasar a cualquier persona mayor, de hecho, a cualquiera. Y solo lo había compartido con mi hijo. Valeria había escuchado esto, y ahora, en mi momento más vulnerable, lo apuntaba hacia mí como un arma frente a 50 personas. Escuché los susurros de la gente. Algunos se rieron. El ex administrador David sonreía asquerosamente bajo su bigote. Y lo peor, mi hijo Leonardo, ni siquiera pudo decirle «cállate» a su esposa. Solo bajó la cabeza. En ese momento, las lágrimas estaban a punto de correr por mis mejillas. Estaba temblando. Valeria se sentó como un comandante victorioso y le guiñó un ojo a David. Fue justo en ese segundo. Ese momento del guiño. Rayos estallaron en mi cerebro. Mis instintos de abogada entraron en acción. Dejé de llorar. Me tragué mis lágrimas. Porque cuando Valeria se sentó, dejó su teléfono abierto sobre la mesa y en medio de ese caos, solo yo noté el mensaje que apareció en su pantalla. El mensaje venía de David, de 68 años, sentado a su lado, y cuando vi lo que estaba escrito en la pantalla,
La vergüenza que acababa de sentir fue reemplazada por una ira fría como el hielo. Mientras Valeria me humillaba llamándome la mujer que se orina encima, no se daba cuenta de que en realidad estaba cavando su propia tumba. Respiré hondo. Bajé del podio. No dije nada. Solo miré a Valeria a los ojos y sonreí. Esto no era una derrota, era una declaración de guerra. Subí a casa, me senté bajo la ducha durante horas, pero no para llorar, sino para planear. Esperé a que llegara la mañana, porque cuando amaneciera, el apocalipsis que se desataría en el jardín de ese complejo haría que lo que Valeria dijo sobre mí pareciera una broma inocente. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto, pero no era por la humillación que había sufrido frente a todos los vecinos, sino porque mi mente de abogada estaba trabajando a toda velocidad, organizando cada detalle de lo que haría al día siguiente. Me levanté antes del amanecer y me preparé un café bien cargado, mientras observaba por la ventana cómo las primeras luces del sol comenzaban a iluminar el jardín del complejo, donde pronto todos los vecinos se reunirían para sus caminatas matutinas y sus cotilleos diarios. Sabía exactamente qué hacer porque durante 35 años de carrera había aprendido que la verdad siempre sale a la luz, pero solo si alguien tiene el valor suficiente para encender la mecha. Y yo tenía no solo el valor, sino también las pruebas que necesitaba. Me vestí con mi mejor traje sastre color azul marino, ese que usaba cuando iba a dar mis alegatos finales más importantes en la corte. Me maquillé cuidadosamente y me peiné con la elegancia de una mujer que sabe exactamente lo que vale. Bajé las escaleras de mi apartamento, sintiendo cómo cada paso me devolvía la dignidad que Valeria había intentado arrebatarme la noche anterior. Y cuando llegué al jardín central del complejo a las 7 de la mañana, ya había al menos 20 vecinos tomando café en las mesas del área común. Entre ellos estaban la señora Mercedes, que siempre había sido chismosa, el señor Rodríguez, que era miembro de la junta directiva, y por supuesto, ahí estaban también mi hijo Leonardo, con su rostro preocupado, y Valeria, con esa sonrisa petulante que pensaba que había ganado la batalla de anoche. Caminé directamente hacia el centro del jardín donde todos podían verme y escucharme perfectamente, y con voz clara y firme que resonó en todo el complejo dije: «Buenos días, queridos vecinos. Sé que muchos de ustedes anoche presenciaron cómo mi nuera Valeria decidió compartir con todos un momento privado y médico de mi vida para humillarme públicamente, y debo admitir que funcionó porque me sentí avergonzada y pequeña frente a todos ustedes». La gente dejó de hablar inmediatamente, y todos los ojos se posaron sobre mí mientras Valeria me miraba con ese brillo de victoria en sus ojos, sin saber todavía que estaba a punto de caer en el abismo más profundo de su vida. Continué, hablando con la calma de un juez que está a punto de dictar sentencia. Pero esta mañana desperté y me di cuenta de algo muy importante, que la humillación que sufrí anoche por un problema médico que puede pasarle a cualquier persona de cualquier edad no es nada comparado con el secreto que mi querida nuera ha estado guardando durante los últimos 6 meses, un secreto que no solo destruye la confianza de mi hijo, sino que también explica perfectamente por qué ella estaba tan desesperada por destruir mi candidatura como administradora del complejo. El rostro de Valeria comenzó a cambiar de color, pasando del rosa confiado a un blanco fantasmal, mientras su cerebro empezaba a procesar hacia dónde iba mi discurso, y vi cómo sus manos comenzaron a temblar sobre la taza de café que sostenía. Leonardo me miraba confundido sin entender nada de lo que estaba sucediendo, y el señor David, ese presumido de 68 años que había estado sentado junto a Valeria en la reunión de anoche, de repente se puso de pie, como si quisiera escapar, pero ya era demasiado tarde, porque todos estaban completamente concentrados en mis palabras. Saqué mi teléfono móvil de mi bolso y lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo mientras decía: «Verán, queridos vecinos, resulta que anoche mientras mi nuera me humillaba frente a todos ustedes, ella cometió un pequeño error técnico. Dejó su teléfono abierto sobre la mesa y justo en ese momento recibió un mensaje de texto que yo alcancé a ver claramente desde donde estaba parada en el podio». Valeria se puso de pie de un salto y gritó con voz desesperada: «Estás mintiendo. Estás inventando cosas porque estás resentida por lo de anoche».
pero yo simplemente sonreí con esa sonrisa fría que solía usar en la corte cuando sabía que tenía al testigo acorralado, y continué. El mensaje venía de nuestro querido ex administrador, el señor David, y decía textualmente: «Mi amor, después de esto tu suegra nunca será administradora y nadie sospechará de nosotros. Te espero esta noche, en el lugar de siempre a las 11». El jardín explotó en murmullos y exclamaciones de sorpresa, mientras todas las cabezas se giraban para mirar a David, quien ahora estaba completamente pálido y sudando, como si estuviera en un interrogatorio policial, y luego miraban a Valeria, cuyo rostro había pasado del blanco al rojo intenso de la vergüenza y la rabia combinadas. Leonardo se levantó de su silla con tal fuerza que la volcó hacia atrás, haciendo un ruido ensordecedor contra el piso de piedra del jardín, y con voz temblorosa que mezclaba incredulidad con dolor profundo, preguntó: «Mamá, ¿qué estás diciendo? Por favor, dime que esto es una broma de mal gusto». Y en ese momento sentí que mi corazón se partía en dos, porque ver el dolor en los ojos de mi hijo era la parte más difícil de todo esto, pero sabía que era necesario, porque vivir en una mentira es peor que enfrentar una verdad dolorosa. Valeria intentó recuperar el control de la situación, y se acercó a Leonardo, tomándolo del brazo mientras decía con voz falsamente dulce: «Leonardo, mi amor, tu madre está delirando. Está inventando historias porque está resentida por lo que pasó anoche. ¿No ves que está tratando de vengarse de mí?». Pero Leonardo se soltó bruscamente de su agarre y me miró directamente a los ojos, preguntándome sin palabras si lo que estaba diciendo era verdad o mentira. Respiré profundo y con toda la ternura que una madre puede tener le dije: «Hijo, desearía con todo mi corazón que esto fuera una mentira, porque sé el dolor que te está causando. Pero como madre, no puedo permitir que sigas viviendo engañado. Durante los últimos 6 meses he estado recopilando evidencia, porque accidentalmente descubrí lo que estaba sucediendo y quise estar completamente segura, antes de decir algo, porque sabía que una acusación así destruiría tu vida. Sí, resultaba ser falsa». Saqué de mi bolso una pequeña carpeta manila que había preparado cuidadosamente esa mañana antes de bajar al jardín, y se la entregué a Leonardo, mientras todos los vecinos observaban la escena como si estuvieran viendo el episodio final de Largo, una telenovela dramática. Leonardo abrió la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar el contenido. Había fotografías impresas que mostraban a Valeria y David entrando juntos al apartamento de él, diferentes horas, recibos de restaurantes y hoteles que Valeria había cargado a una tarjeta de crédito que Leonardo desconocía que ella tenía, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que yo había logrado obtener cuando Valeria dejó su teléfono sin supervisión en mi apartamento durante una de sus escasas visitas, y lo más contundente de todo, un video de 30 segundos que había grabado hace 2 semanas, cuando los seguí hasta un restaurante en las afueras de la ciudad, y los capturé besándose apasionadamente en el estacionamiento. Las manos de Leonardo comenzaron a temblar tanto que los papeles cayeron al suelo esparciéndose por todo el jardín, y varios vecinos se acercaron para recogerlos, y comenzaron a pasárselos entre ellos mientras exclamaban palabras de sorpresa y condena. La señora Mercedes, la vecina más chismosa del complejo, recogió una de las fotografías y gritó con voz escandalizada: «Dios santo, aquí están entrando juntos al edificio del señor David un martes por la tarde. Yo los vi ese día y pensé que solo estaban conversando de asuntos del complejo». Y entonces todos comenzaron a recordar pequeños detalles que ahora cobraban sentido. Las miradas cómplices entre Valeria y David durante las reuniones, las veces que los habían visto susurrando en los pasillos, cómo David siempre defendía las opiniones de Valeria en las asambleas del complejo. Valeria estaba completamente acorralada y su estrategia cambió de la negación a la confrontación agresiva cuando me señaló con el dedo y gritó histéricamente: «Tú, todo esto es tu culpa. Siempre me has odiado desde el primer día que llegué a esta familia. Nunca fui suficientemente buena para tu precioso hijo. Por eso inventaste todas estas mentiras». Pero su actuación ya no funcionaba, porque la evidencia estaba ahí para que todos la vieran, y además su propio lenguaje corporal la delataba. Estaba sudando copiosamente, sus manos temblaban incontrolablemente,
y sus ojos miraban desesperadamente hacia todos lados, buscando una salida que no existía. David intentó escabullirse discretamente hacia su edificio, pero el señor Rodríguez, que era un hombre corpulento y había sido boxeador en su juventud, lo detuvo tomándolo firmemente del hombro y le dijo con voz grave: «Usted no va a ningún lado, señor David. Creo que tiene muchas explicaciones que dar, no solo a Leonardo, sino a toda la comunidad que lo eligió como administrador, confiando en su integridad moral». Leonardo finalmente habló, y su voz sonaba completamente rota cuando dijo mirando directamente a Valeria: «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo en mi cara todos los días?». Y Valeria intentó acercarse a él con lágrimas falsas rodando por sus mejillas, pero Leonardo retrocedió como si su contacto lo quemara, y repitió con más fuerza: «Respóndeme, ¿cuánto tiempo?». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había solidificado, hasta que finalmente David, ese cobarde de 68 años, decidió que salvar su propio pellejo era más importante que proteger a su amante, y confesó con voz temblorosa: «6 meses, Leonardo, pero tienes que entender que no fue algo planeado, simplemente sucedió. Valeria y yo conectamos durante las reuniones del complejo, y una cosa llevó a la otra». Las palabras de David cayeron sobre el jardín como una bomba atómica, y Leonardo cayó de rodillas sobre el pasto mientras se llevaba las manos a la cabeza como si quisiera arrancar el dolor que sentía, y yo corrí hacia él para abrazarlo porque después de todo seguía siendo mi hijo, y verlo sufrir así era peor que cualquier humillación que Valeria me hubiera podido causar la noche anterior. Los vecinos estaban completamente escandalizados y comenzaron a rodear a Valeria y David con expresiones de disgusto y condena. La señora Mercedes se acercó a Valeria y le dijo con desprecio: «Anoche te atreviste a humillar públicamente a Camila por un problema médico que le puede pasar a cualquiera, y ahora resulta que tú eres la que tiene la moral podrida. ¡Qué desvergüenza!». Y otros vecinos comenzaron a sumarse, expresando su apoyo hacia mí y su rechazo total hacia la pareja de adúlteros. Valeria intentó una última estrategia desesperada y se arrodilló frente a Leonardo llorando dramáticamente mientras decía: «Leonardo, mi amor, perdóname. Fue un error terrible. Estaba confundida y sola, porque tú siempre estás trabajando, y tu madre siempre se metía en nuestra relación, y yo solo necesitaba a alguien que me prestara atención». Pero su argumento era tan débil y manipulador que incluso algunos vecinos que no me conocían bien reaccionaron con disgusto ante su intento de culpar a otros por sus propias decisiones. Leonardo la miró con una mezcla de dolor y asco que nunca había visto en su rostro y le dijo con voz fría: «No te atrevas a culpar a mi madre de tus decisiones. Ella tenía razón sobre ti desde el principio, y yo fui demasiado ciego para verlo. Quiero que saques todas tus cosas de nuestro apartamento hoy mismo, porque no puedo ni siquiera respirar el mismo aire que tú». El señor Rodríguez tomó la palabra y con autoridad anunció: «Creo que todos estamos de acuerdo en que el señor David debe renunciar inmediatamente a su posición como exadministrador del complejo y que sus acciones deben ser investigadas para asegurarnos de que no haya habido mal manejo del ISCO, los fondos comunitarios durante su gestión». Y todos los vecinos asintieron vigorosamente mientras David intentaba balbucear alguna defensa, pero nadie quería escucharlo. La esposa de David, la señora Patricia, llegó al jardín en ese preciso momento porque había escuchado el alboroto desde su apartamento, y cuando vio la escena y los vecinos comenzaron a contarle lo que había sucedido, su rostro se transformó en una máscara de furia absoluta mientras se acercaba a su esposo y, sin decir una sola palabra, le dio una cachetada tan fuerte que el sonido resonó en todo el jardín, haciendo que varios vecinos aplaudieran espontáneamente. Patricia miró a David con desprecio absoluto y le dijo: 42 años de matrimonio tirados a la basura por una aventura con una mujer que tiene la mitad de tu edad. Eres un viejo ridículo y patético. Espero que hayas disfrutado tu pequeña aventura, porque te va a costar todo lo que tenemos en el divorcio». Y luego se dio la vuelta y se marchó con la dignidad de una reina, mientras David se quedaba ahí parado, como el anciano tonto y arrepentido que realmente era.
Valeria intentó escapar corriendo hacia el edificio, pero su camino fue bloqueado por un grupo de vecinas, encabezadas por la señora Mercedes, quien le dijo: «Ah, no, señorita. Usted no se va hasta que escuche lo que todos pensamos de su comportamiento». Y durante los siguientes 10 minutos, Valeria tuvo que soportar una lluvia de reproches y comentarios despectivos de parte de vecinos que la habían considerado una mujer educada y respetable hasta ese momento. Yo me quedé abrazando a Leonardo en el pasto mientras él lloraba en silencio, y aunque mi corazón de madre sufría por verlo así, sabía que esto era necesario, porque ahora podría comenzar una vida nueva sin mentiras y sin una mujer que no lo valoraba ni lo respetaba. Después de un rato, Leonardo se limpió las lágrimas y me miró con ojos enrojecidos diciendo: «Mamá, perdóname por no haberte defendido anoche cuando Valeria te humilló frente a todos. Fui un cobarde y un mal hijo». Pero yo tomé su rostro entre mis manos y le dije: «No, mi amor, tú no fuiste un mal hijo. Simplemente estabas cegado por el amor, y eso es completamente humano. Lo importante es que ahora ves la verdad y puedes tomar decisiones correctas para tu futuro». La asamblea improvisada en el jardín continuó por más de una hora, mientras los vecinos discutían qué medidas tomar respecto a la situación, y finalmente se decidió por votación unánime que yo sería la nueva administradora del complejo, que David sería investigado por posible malversación de fondos, y que tanto él como Valeria serían socialmente rechazados en la comunidad hasta que decidieran mudarse a otro lugar. Valeria finalmente logró escapar al apartamento que compartía con Leonardo, pero su alivio duró poco, porque Leonardo cambió inmediatamente las cerraduras y dejó todas sus pertenencias en cajas en el pasillo del edificio con una nota que decía: «Mis abogados se pondrán en contacto contigo para iniciar los trámites de divorcio. No intentes contactarme ni a mí ni a mi madre nunca más». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, porque mientras yo asumía oficialmente mi nuevo rol como administradora del complejo, Leonardo iniciaba los trámites legales para divorciarse de Valeria, y yo usaba todos mis contactos del mundo legal para asegurarme de que el proceso fuera lo más rápido y favorable posible para mi hijo. La investigación sobre las finanzas del complejo durante la gestión de David reveló irregularidades sorprendentes. Había estado desviando fondos de las cuotas de mantenimiento hacia cuentas personales. Había contratado empresas fantasma, propiedad de sus familiares, para hacer trabajos que nunca se realizaron completamente. Y había estado cobrando comisiones ocultas de los proveedores del complejo. El monto total del fraude ascendía a casi 200,000 pesos. Y cuando presentamos la evidencia ante las autoridades, David fue arrestado y enfrentó cargos criminales que probablemente lo mantendrían en prisión durante varios años, considerando su edad y la magnitud del delito. Valeria intentó contactar a Leonardo innumerables veces, mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos e incluso apareciendo en su lugar de trabajo, pero mi hijo se mantuvo firme en su decisión de no tener ningún contacto con ella, y eventualmente tuvo que solicitar una orden de restricción cuando el acoso se volvió insoportable. La transformación de Leonardo durante esos meses fue notable. Al principio estaba devastado y deprimido. Apenas comía y pasaba las noches en vela procesando la traición que había sufrido, pero gradualmente, con el apoyo de terapia psicológica y el amor incondicional de su madre, comenzó a recuperar su autoestima y a redescubrir quién era como persona fuera de esa relación tóxica. Una tarde, mientras tomábamos café en mi apartamento, Leonardo me miró con una sonrisa genuina que no había visto en su rostro desde hacía meses y me dijo: «Mamá, gracias por tener el valor de decirme la verdad aunque sabías que me iba a doler. Gracias por amarme lo suficiente como para arriesgar nuestra relación con tal de salvarme de una vida de mentiras». Y en ese momento las lágrimas rodaron por mis mejillas, porque todas las noches de insomnio y toda la angustia que había sentido al tener que lastimar a mi hijo para salvarlo, finalmente tenían sentido. Mi gestión como administradora del complejo resultó ser extraordinariamente exitosa. Implementé sistemas de transparencia financiera donde todos los gastos eran publicados mensualmente en el tablón de anuncios, organicé talleres de seguridad y convivencia comunitaria,
Logré negociar mejores tarifas con los proveedores de servicios y hasta conseguí que instalaran nuevas cámaras de seguridad y mejoraran las áreas comunes del complejo. Los mismos vecinos que habían presenciado mi humillación aquella noche de la asamblea ahora me detenían en los pasillos para agradecerme por el trabajo que estaba haciendo y para disculparse por no haberme defendido cuando Valeria me atacó públicamente. La señora Mercedes, quien había sido testigo de todo el drama desde el principio, se convirtió en una de mis más grandes aliadas y amigas y frecuentemente nos sentábamos juntas en el jardín a tomar té, mientras ella me contaba todos los chismes del complejo y yo le daba consejos legales sobre diversos temas. 3 meses después de todo el escándalo, Patricia finalmente logró divorciarse de David y obtuvo una sentencia muy favorable que le otorgó la mayor parte de los bienes matrimoniales como compensación por los 42 años de matrimonio que él había destruido con su infidelidad y sus actividades criminales. Patricia y yo desarrollamos una amistad inesperada basada en nuestra experiencia compartida de haber sido traicionadas por personas en quienes confiábamos, y ella frecuentemente venía a mi apartamento para conversar sobre cómo estábamos reconstruyendo nuestras vidas después de la tormenta. Un día Patricia me confesó algo que me dejó pensando durante días. Camila, sabes que lo más doloroso de todo esto no fue la infidelidad en sí misma, sino darme cuenta de que probablemente nunca conocí realmente al hombre con quien estuve casada durante más de 4 décadas. ¿Cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo? Y yo le respondí con la sabiduría que solo da la experiencia. Patricia querida, no fuiste ciega. Simplemente confiaste como debe hacerlo cualquier persona en una relación. El problema no es que tú confiaras, sino que él no fue digno de esa confianza. Mientras tanto, Valeria había tenido que mudarse con sus padres en otra ciudad porque en nuestro complejo y en todo el vecindario se había corrido la voz sobre lo que había hecho y nadie quería tener nada que ver con ella. Había perdido su trabajo porque la empresa donde trabajaba no toleraba escándalos públicos que pudieran afectar su reputación, y sus propias amigas la habían abandonado una por una cuando se enteraron de la verdad. Recibí noticias de ella a través del abogado de Leonardo. Estaba en terapia psicológica tratando de entender por qué había saboteado su propia vida de manera tan espectacular. Había intentado contactar a Leonardo para pedirle perdón, pero él se mantuvo firme en su decisión de no tener ninguna comunicación con ella, y aparentemente había comenzado a trabajar en empleos temporales para poder mantenerse, porque el divorcio la había dejado prácticamente sin recursos económicos, ya que Leonardo pudo comprobar su infidelidad con evidencia contundente. 6 meses después del día que cambió nuestras vidas para siempre, el complejo organizó una celebración especial para conmemorar las mejoras que se habían implementado bajo mi administración y para celebrar que habíamos recuperado todo el dinero que David había robado, gracias a que sus propiedades fueron embargadas y vendidas para compensar el fraude. La fiesta se realizó en el mismo jardín donde yo había revelado la verdad sobre Valeria y David, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Había música alegre, mesas llenas de comida deliciosa, niños corriendo y riendo por todos lados y una atmósfera de comunidad genuina que no existía antes de todo el drama. Durante la celebración, el señor Rodríguez tomó el micrófono y pidió la atención de todos para hacer un anuncio especial. Queridos vecinos, hoy no solo celebramos las mejoras físicas de nuestro complejo, sino que también celebramos el valor de una mujer extraordinaria que tuvo el coraje de defender la verdad, incluso cuando eso significaba causar dolor a las personas que más amaba. Y todos los presentes comenzaron a aplaudir mientras me señalaban, y yo sentía que mis mejillas se enrojecían de emoción. Rodríguez continuó. Camila nos enseñó que la dignidad no se mide por si te caes o no, sino por cómo te levantas después de caer, y que el amor verdadero a veces requiere tomar decisiones difíciles que en el momento parecen crueles, pero que a largo plazo son las únicas correctas. Y el aplauso se intensificó hasta convertirse en una ovación de pie que duró varios minutos. Leonardo estaba parado a mi lado, y cuando me giré para mirarlo, vi que tenía lágrimas en los ojos. Me abrazó fuertemente y me susurró al oído. Mamá,
Eres la mujer más valiente que conozco y estoy orgulloso de ser tu hijo. Y en ese momento sentí que todas las batallas habían valido la pena. Pero la vida todavía tenía una sorpresa más guardada para nosotros, porque durante la fiesta, una mujer joven y hermosa de aproximadamente 35 años se acercó tímidamente a Leonardo para saludarlo, y por la forma en que mi hijo se iluminó al verla, supe inmediatamente que había algo especial entre ellos. Leonardo me la presentó con nerviosismo evidente. «Mamá, ella es Sofía. Trabajamos juntos en la empresa y hemos estado saliendo durante el último mes. Quería presentártela, pero estaba esperando el momento adecuado. Y cuando estreché la mano de Sofía y vi la calidez genuina en sus ojos y la forma respetuosa en que me hablaba, supe que esta vez mi hijo había encontrado a alguien digno de él. Sofía y yo conversamos durante largo rato mientras Leonardo atendía a otros invitados, y me contó que ella había sido testigo de cómo Leonardo había manejado todo el proceso del divorcio con dignidad y madurez, que había admirado su fortaleza para reconstruir su vida después de una traición tan devastadora, y que se había enamorado no solo del hombre que era ahora, sino también de los valores que lo habían ayudado a superar la adversidad. Le conté a Sofía sobre mi propia historia con Valeria y sobre cómo había llegado el momento de exponer la verdad, y ella me tomó la mano con ternura diciendo: «Señora Camila, lo que usted hizo requirió un amor maternal extraordinario. Muchas madres hubieran preferido quedarse calladas para evitar el conflicto, pero usted amó a su hijo lo suficiente como para salvarlo, aunque eso significara lastimarlo temporalmente». Y sus palabras me confirmaron que esta mujer entendía el verdadero significado del amor y el sacrificio. Mientras la fiesta continuaba, Patricia se acercó a mí con una sonrisa traviesa y me dijo: «Camila, querida, ¿viste cómo tu hijo mira a esa muchacha? Esos son ojos de hombre enamorado de verdad, no como los ojos confundidos que tenía cuando estaba con Valeria». Y ambas reímos porque era absolutamente cierto que Leonardo parecía un hombre completamente diferente cuando estaba cerca de Sofía. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche, y cuando finalmente todos comenzaron a retirarse a sus apartamentos, Leonardo, Sofía y yo nos quedamos sentados en el jardín bajo las estrellas, conversando sobre el futuro y sobre cómo a veces las peores tragedias terminan siendo bendiciones disfrazadas, porque nos obligan a cerrar capítulos que debieron haber terminado hace mucho tiempo. Sofía eventualmente se despidió con un abrazo cálido y la promesa de que nos veríamos pronto para cenar en mi apartamento. Y cuando finalmente Leonardo y yo nos quedamos solos, él me preguntó: «Mamá, ¿qué piensas de Sofía? ¿Te gusta para mí?». Y yo le respondí con total honestidad: «Hijo, después de lo que viviste con Valeria, mereces a alguien que te trate con el respeto y el amor que Sofía claramente siente por ti. Ella parece ser una mujer de valores sólidos y corazón genuino, pero lo más importante es que tú te sientas feliz y en paz cuando estás con ella». Leonardo sonrió con esa sonrisa plena que no había visto en su rostro desde antes de casarse con Valeria, y me dijo: «Mamá, con Sofía me siento como si pudiera ser yo mismo, sin tener que estar constantemente tratando de ser suficientemente bueno o demostrar mi valor. Ella me acepta tal como soy con todos mis defectos y cicatrices, y eso es algo que nunca sentí con Valeria, quien siempre me hacía sentir que debía estar alcanzando estándares imposibles». Los meses siguientes trajeron una paz y una felicidad a nuestras vidas que ninguno de nosotros había experimentado en años, y mientras yo continuaba administrando exitosamente el complejo residencial, implementando nuevos proyectos y programas comunitarios, Leonardo y Sofía continuaban fortaleciendo su relación, construyendo una base sólida de confianza, comunicación y respeto mutuo que era evidente para cualquiera que los viera juntos. Sofía se integró maravillosamente a nuestra familia y frecuentemente venía a mi apartamento para ayudarme a cocinar o simplemente para conversar sobre la vida, el trabajo y los planes futuros, y yo disfrutaba enormemente de su compañía porque era la hija que nunca tuve y la nuera que siempre había soñado tener. Un domingo por la tarde, mientras los tres almorzábamos juntos en mi apartamento, Leonardo nos sorprendió con un anuncio que nos llenó de alegría.
Había recibido una promoción importante en su trabajo que incluía un aumento significativo de salario y nuevas responsabilidades que representaban un gran avance en su carrera profesional. Brindamos con vino para celebrar, y Sofía comentó con orgullo: «Leonardo, esto es el resultado de todo el trabajo duro que has estado haciendo durante estos meses. Te lo mereces completamente». Y yo añadí: «Hijo, estoy muy orgullosa de ti, no solo por este logro profesional, sino por la fortaleza que has demostrado al reconstruir tu vida después de todo lo que pasaste». La vida tenía preparada una última revelación sobre el capítulo oscuro de Valeria y David. Recibimos noticias a través de conocidos mutuales de que Valeria había intentado retomar contacto con David después de que él saliera de prisión tras cumplir una sentencia reducida por buen comportamiento, pero David la había rechazado completamente, diciéndole que ella había sido simplemente una aventura, que le había costado todo lo que tenía, y que no quería volver a saber nada de ella jamás. La ironía era casi poética. Valeria había destruido su matrimonio por un hombre que resultó ser tan egoísta y superficial que ni siquiera quiso mantener la relación después de que ambos hubieran perdido todo, y ahora estaba completamente sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones sin el apoyo de nadie. Patricia comentó cuando nos enteramos de esto: «A veces la vida tiene una forma de impartir justicia que ningún tribunal podría igualar. Valeria no solo perdió a un buen hombre como Leonardo, sino que también descubrió que el hombre, por quien lo cambió, nunca valió la pena el sacrificio. Y aunque yo no sentía alegría por el sufrimiento de Valeria, tampoco podía negar que había cierta justicia poética en cómo todo había terminado. Un año después del día que expuse la verdad en el jardín del complejo, Leonardo me invitó a cenar a un restaurante elegante del centro de la ciudad, diciéndome que tenía algo importante que decirme, y cuando llegué, encontré que Sofía también estaba allí esperando, con una sonrisa nerviosa que inmediatamente me hizo sospechar lo que estaba a punto de suceder. Leonardo tomó la mano de Sofía y me miró con ojos llenos de emoción mientras decía: «Mamá, Sofía y yo hemos decidido que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Le he pedido que se case conmigo, y ella ha aceptado. Y queríamos que fueras la primera en saberlo, porque sin tu valentía, para mostrarme la verdad sobre Valeria, yo nunca hubiera sido libre para encontrar el amor verdadero con Sofía». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras me levantaba para abrazarlos a ambos, y Sofía me susurró al oído: «Gracias, Camila, por criar a un hombre tan maravilloso y por tener el coraje de protegerlo incluso cuando eso significaba causarle dolor. Prometo amarlo y respetarlo todos los días de mi vida». Y yo le respondí: «Sofía querida, yo sé que cumplirás esa promesa porque he visto tu corazón y sé que eres una mujer de palabra y de valores sólidos». La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia hermosa e íntima, en un jardín lleno de flores donde solo asistieron familiares cercanos y amigos verdaderos. Y cuando vi a Leonardo esperando en el altar con ojos brillantes de felicidad, mientras Sofía caminaba hacia él, radiante en su vestido blanco, sentí que finalmente habíamos llegado al final feliz que merecíamos después de toda la oscuridad que habíamos atravesado. Durante la recepción, Leonardo pidió la atención de todos para hacer un brindis especial. «Quiero agradecer a mi madre Camila, quien hace 2 años tuvo el coraje de destruir mi mundo para salvarlo, quien me amó lo suficiente como para arriesgarse a perder mi cariño con tal de mostrarme una verdad dolorosa pero necesaria, y quien me enseñó que la dignidad no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse». Y todos los presentes aplaudieron mientras yo intentaba contener las lágrimas de alegría y orgullo. Sofía añadió su propio brindis: «Y quiero agradecer a Camila por ser el ejemplo perfecto de lo que significa ser una mujer fuerte, íntegra y valiente. Gracias por criarme un esposo extraordinario, y gracias por recibirme en tu familia con los brazos abiertos». Y en ese momento supe con absoluta certeza que mi hijo finalmente había encontrado a su alma gemela. Mientras bailo con mi hijo en su boda, 2 años después de aquel día terrible, en el jardín del complejo, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido y sobre las lecciones extraordinarias que esta experiencia nos ha enseñado a ambos,
Y me doy cuenta de que a veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar del miedo. Leonardo me mira mientras bailamos y me dice: «Mamá, durante mucho tiempo después de que expusiste la verdad sobre Valeria, estuve enojado contigo porque había destruido la imagen que tenía de mi matrimonio y de mi vida. Pero ahora entiendo que no destruiste nada, simplemente removiste el velo que me impedía ver lo que realmente estaba ahí. Y gracias a eso, ahora tengo una vida auténtica, con una mujer que verdaderamente me ama». Y yo le respondo: «Hijo, ese día en el jardín fue el día más difícil de mi vida, porque sabía el dolor que te iba a causar, y cada fibra de mi ser maternal quería protegerte de ese sufrimiento, pero también sabía que permitir que continuaras viviendo en esa mentira era una crueldad mucho mayor que el dolor temporal de la verdad. La vida nos ha enseñado que la dignidad no viene de nunca ser humillados, sino de cómo respondemos cuando somos humillados, que la venganza más dulce no es lastimar a quien nos lastimó, sino vivir tan bien que nuestra felicidad se convierte en el mejor testimonio de nuestra fortaleza, y que a veces las peores tragedias son simplemente prólogos necesarios para los milagros que vendrán después. He aprendido que aquella noche, cuando Valeria me humilló frente a todos los vecinos gritando que me orinaba encima, no fue mi momento más bajo sino el catalizador que necesitaba para demostrar mi verdadera fortaleza, y que la vergüenza que sentí en ese momento fue el precio pequeño que pagué por la libertad que gané al exponer la verdad. Mi gestión como administradora del complejo ha sido tan exitosa que los vecinos me han reelegido por unanimidad 3 veces consecutivas, y el lugar que antes era solo un conjunto de edificios donde la gente vivía sin conexión real, ahora es una verdadera comunidad donde todos se conocen, se apoyan y se cuidan mutuamente. Patricia se ha convertido en mi mejor amiga y confidente, y frecuentemente nos sentamos juntas en el mismo jardín donde todo explotó hace 2 años, tomando té y riendo sobre cómo la vida tiene formas misteriosas de convertir nuestras peores pesadillas en nuestras más grandes bendiciones. He sabido por terceros que Valeria finalmente logró reconstruir su vida en otra ciudad, que está en terapia trabajando en sus problemas de autoestima y necesidad de validación externa, que la llevaron a sabotear su propia felicidad. Y aunque nunca he vuelto a tener contacto directo con ella, ni lo deseo, no le guardo rencor, porque entiendo que ella también fue víctima de sus propios demonios internos. David salió de prisión convertido en un hombre quebrado, que perdió todo lo que tenía: su reputación, su familia, su libertad y su dignidad. Y aunque parte de mí siente compasión por cómo terminó, la mayor parte de mí sabe que fue el arquitecto de su propia destrucción y que las consecuencias que enfrentó fueron el resultado directo de sus propias decisiones. Sofía está ahora embarazada de 3 meses y Leonardo está radiante de felicidad ante la perspectiva de convertirse en padre. Y cuando me pidieron que fuera la madrina de su primer hijo, sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de ser parte de la creación de una nueva generación, que crecerá rodeada de amor verdadero, valores sólidos y el ejemplo de padres que se respetan y se apoyan mutuamente. Cada vez que paso por el jardín del complejo donde todo sucedió, recuerdo aquel día terrible cuando mi nuera me humilló públicamente, y luego recuerdo el día siguiente cuando expuse su traición frente a todos, y me doy cuenta de que ambos días fueron igualmente importantes en nuestra historia, porque el primero nos mostró el fondo al que habíamos llegado, y el segundo nos mostró que teníamos la fortaleza para salir de ese fondo. La lección más grande que he aprendido de toda esta experiencia es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, que el amor verdadero a veces requiere causar dolor para prevenir un sufrimiento mayor, y que la dignidad no es algo que otros pueden quitarnos, sino algo que solo nosotros podemos entregar. Y yo nunca más permitiré que nadie me haga sentir pequeña o avergonzada por cosas que están fuera de mi control. Mi hijo Leonardo se ha convertido en un hombre más fuerte, más sabio y más completo gracias a las pruebas que enfrentó. Y aunque el camino fue doloroso, ahora tiene una vida llena de amor auténtico, respeto mutuo y felicidad genuina, que nunca hubiera experimentado si hubiera permanecido en esa relación tóxica con Valeria. Y yo, Camila,
la mujer de 62 años que fue humillada públicamente por orinar en un sofá debido a una infección urinaria, me he convertido en un símbolo de dignidad y fortaleza en mi comunidad, una administradora respetada y efectiva, y sobre todo, una madre que tuvo el coraje de salvar a su hijo, incluso cuando eso significaba arriesgar su relación con él. Así que cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto la infidelidad de Valeria de esa manera tan pública y dramática, mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento ni un segundo, porque aquel día en el jardín no solo salvé a mi hijo de una vida de mentiras, sino que también me salvé a mí misma al demostrar que soy mucho más que los momentos vergonzosos que pueda vivir. Soy una mujer de dignidad inquebrantable, amor incondicional y valentía extraordinaria, y eso es algo que nadie nunca podrá quitarme. Han pasado 5 años desde aquel día inolvidable en el jardín del complejo, y mientras me siento en mi balcón observando el atardecer sobre la ciudad con una taza de té caliente entre mis manos, reflexiono sobre cómo la vida tiene formas misteriosas y maravillosas de transformar nuestras heridas más profundas en nuestras victorias más grandes. Mi nieto Mateo acaba de cumplir 4 años y es la luz de mi vida. Un niño brillante y cariñoso que heredó la bondad de su padre Leonardo y la inteligencia aguda de su madre Sofía, y cada vez que lo veo correr por el jardín del complejo, jugando con los otros niños del vecindario, siento que todas las batallas que peleé valieron absolutamente la pena, porque gracias a ellas, este pequeño ser humano está creciendo en un hogar lleno de amor verdadero y valores sólidos. Sofía está embarazada nuevamente, y esperan una niña para dentro de 3 meses. Y cuando me preguntaron si me gustaría que la llamaran Camila en mi honor, las lágrimas rodaron por mis mejillas, porque ese gesto simbolizaba todo el amor y el respeto que habíamos construido como familia a través de los años. Leonardo se ha convertido en un empresario exitoso que dirige su propia consultoría y es respetado en su industria no solo por su brillantez profesional, sino también por su integridad personal, y cada vez que viene a visitarme me cuenta sobre cómo las lecciones que aprendió durante aquellos días oscuros de su divorcio con Valeria lo ayudan ahora a tomar mejores decisiones en su negocio y en su vida personal. El complejo residencial donde vivo se ha transformado completamente bajo mi administración, y ahora es considerado uno de los mejores lugares para vivir en toda la ciudad, con programas comunitarios innovadores, eventos sociales regulares que fortalecen los lazos entre vecinos, y sistemas de seguridad y mantenimiento que funcionan impecablemente gracias a la transparencia y la buena gestión que implementé desde el primer día. Patricia, mi querida amiga que también sobrevivió una traición devastadora, se ha reinventado completamente y ahora dirige un negocio exitoso de catering especializado en eventos corporativos y frecuentemente me dice que su divorcio de David fue la mejor cosa que le pudo haber pasado porque la obligó a descubrir fortalezas y talentos que nunca supo que tenía cuando estaba viviendo a la sombra de su esposo infiel. Recibí noticias inesperadas hace 6 meses sobre Valeria. Aparentemente después de años de terapia intensiva y trabajo personal profundo, logró reconstruir su vida de manera auténtica, consiguió un trabajo estable en una organización sin fines de lucro, donde ayuda a mujeres que han perdido su camino debido a decisiones destructivas y, según me contaron, está en una relación sana con un hombre bueno que la valora por quien realmente es y no por la imagen falsa que solía proyectar. No voy a mentir y decir que le deseo mal a Valeria, porque después de todos estos años he aprendido que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera, así que genuinamente espero que haya encontrado paz y propósito en su vida. Aunque nunca tendremos una relación porque el daño que causó fue demasiado profundo para ser perdonado completamente, pero al menos puedo decir que ya no siento ira hacia ella, sino simplemente indiferencia mezclada con un toque de compasión. David, por otro lado, nunca logró recuperarse completamente de las consecuencias de sus acciones. Salió de prisión como un hombre destruido, que perdió todo lo que tenía, y ahora vive en un pequeño apartamento subsidiado, trabajando en empleos temporales, de baja calificación para sobrevivir, y aunque parte de mí siente lástima por cómo terminó, la mayor parte de mí reconoce que fue el arquitecto de su propia ruina, y que a veces
Las personas tienen que vivir con las consecuencias permanentes de sus elecciones egoístas y destructivas. La señora Mercedes, mi vecina chismosa, que se convirtió en una aliada leal después de presenciar todo el drama, falleció hace 2 años, rodeada de su familia y amigos que la amaban, y en su funeral compartí la historia de cómo ella fue una de las primeras personas en defenderme públicamente después de que Valeria me humilló, y cómo su amistad y apoyo inquebrantable durante los momentos más difíciles me ayudaron a mantenerme fuerte cuando todo parecía perdido. He escrito un libro sobre mi experiencia titulado Dignidad inquebrantable, cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor victoria y, para mi sorpresa, se ha convertido en un éxito de ventas moderado, especialmente entre mujeres de mi edad que se identifican con la historia de una mujer mayor que se negó a ser definida por un momento vergonzoso y que tuvo el coraje de defender la verdad sin importar el costo personal. Las cartas y mensajes que recibo de lectores de todo el país me conmueven profundamente, especialmente aquellos de madres que enfrentan situaciones similares donde deben elegir entre la comodidad del silencio y el dolor de decir verdades difíciles, y siempre les respondo, diciéndoles que el amor verdadero a veces requiere valentía extraordinaria y que proteger a nuestros hijos de la verdad no es realmente protegerlos, sino abandonarlos en la oscuridad. Mi salud es excelente para una mujer de 67 años. Hago yoga todas las mañanas en el jardín del complejo junto con un grupo de vecinas que se ha formado alrededor de esta actividad. Camino al menos 5 kilómetros diarios. Mantengo una dieta balanceada, y mi médico siempre me felicita en cada revisión anual por estar en mejor forma que muchas personas 20 años más jóvenes. He comenzado a dar conferencias en universidades y organizaciones comunitarias sobre temas de dignidad personal, valentía maternal y la importancia de defender la verdad en una sociedad que frecuentemente premia la conveniencia sobre la integridad. Y aunque nunca imaginé que me convertiría en una especie de oradora motivacional a mi edad, descubro que tengo un talento natural para conectar con las audiencias y transmitir las lecciones que aprendí de mi experiencia, de manera que resuena con personas de todas las edades y trasfondos. Leonardo y Sofía compraron una casa hermosa a solo 10 minutos del complejo donde vivo, lo suficientemente cerca para que pueda ver a mis nietos regularmente, pero lo suficientemente lejos para que tengan su espacio e intimidad como familia joven, y la relación que tengo con ellos es exactamente lo que siempre soñé: cercana pero respetuosa, amorosa pero no sofocante, presente pero no intrusiva. Mateo me preguntó hace poco mientras lo cuidaba una tarde: Abuela Camila, ¿es verdad que una vez una señora mala te dijo cosas feas y tú la hiciste arrepentirse? Y me di cuenta de que Leonardo y Sofía le habían contado una versión apropiada para su edad de lo que sucedió hace años. Así que me arrodillé a su altura y le dije: Mateo, mi amor, lo que aprendí de esa experiencia es que cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño o avergonzado, lo más importante es recordar quién eres realmente y nunca permitir que las palabras crueles de otros definan tu valor. Y también aprendí que decir la verdad a veces duele, pero siempre es mejor que vivir en una mentira. El jardín del complejo, donde todo explotó aquella mañana memorable, ahora tiene una placa pequeña y discreta que los vecinos instalaron en mi honor sin que yo lo supiera, y cuando la descubrí durante uno de mis paseos matutinos y leí las palabras grabadas que decían: en honor a Camila Herrera, quien nos enseñó que la dignidad no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse, tuve que sentarme en una banca porque las lágrimas nublaban mi visión y mi corazón estaba tan lleno de gratitud que apenas podía respirar. Ahora, mientras el sol termina de ponerse pintando el cielo con tonos brillantes de naranja, rosa y púrpura, y escucho las risas de los niños jugando en el jardín abajo y el murmullo de los vecinos conversando animadamente después de un día de trabajo, me doy cuenta de que aquella terrible noche, cuando Valeria me humilló frente a todos, fue en realidad el comienzo de la mejor etapa de mi vida, porque me obligó a demostrar de qué estaba hecha, me dio la oportunidad de salvar a mi hijo de un futuro miserable, y me abrió las puertas a una vida llena de propósito,
respeto, amor auténtico y satisfacción profunda. Si pudiera volver atrás en el tiempo a aquel momento en la reunión del complejo cuando Valeria gritó: «No hagan administradora a esta mujer que se orina encima», probablemente no cambiaría nada, porque cada momento doloroso, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio planeando mi respuesta y cada segundo de vergüenza pública que soporté, fueron los ingredientes necesarios para crear la vida extraordinaria que tengo ahora. La vida me ha enseñado que los momentos que más tememos enfrentar frecuentemente son exactamente los momentos que necesitamos para crecer. Que la humillación pública puede ser el preludio de la vindicación más dulce, que el amor maternal verdadero requiere estar dispuesto a ser temporalmente el villano en la historia de tu hijo, si eso significa salvarlo a largo plazo, y que la dignidad auténtica no viene de nunca ser avergonzado, sino de cómo respondemos cuando somos avergonzados. Y así termina esta historia que comenzó con gritos de humillación en una reunión de vecinos y terminó con una familia restaurada, una comunidad fortalecida y una mujer que descubrió que su mayor fortaleza estaba esperando ser despertada por su peor prueba, porque al final del día todos tenemos dentro de nosotros un poder extraordinario que solo se revela cuando las circunstancias nos obligan a elegir entre hundirnos en la vergüenza o levantarnos en dignidad inquebrantable, y yo elegí levantarme, y esa decisión cambió todo.